Muy buenas noches, amigos y amigas. Bienvenidos y bienvenidas a un programa más de Senda de Vida. Recuerde que este programa tiene como propósito principal proclamar las buenas nuevas de salvación de nuestro Señor Jesucristo y, por supuesto, tocar temas que le ayudarán con su relación personal con Dios. El tema que vamos a desarrollar en esta noche es edificando nuestra casa y lo vamos a desarrollar con el pastor Segundo Cuenca de la Iglesia Cristiana de Avivamiento Maranata. Pastor Cuenca, gracias por estar nuevamente en Senda de Vida, bienvenido. Muchas gracias, siempre es un gusto estar aquí compartido con ustedes y los televidentes. Bueno, esperando que este programa les edifique, les ayude poderosamente. Amén. Pastor, para Senda de Vida siempre es un privilegio poderlo tener aquí. Sabemos que es un hombre muy ocupado al servicio del ministerio del Señor, pero qué hermoso que haya podido compartir este momento con nosotros. El tema de hoy, pastor, es edificando nuestra casa. Antes de empezar a desarrollar este tema, quisiera que nos ayude con un breve concepto de esta palabra o término casa. A la luz de la palabra del Señor, ¿qué significa? Es una buena pregunta, porque hay cosas que con el pasar los años se ha ido degradando el significado original. Y dentro de ese significado está la palabra casa, ¿verdad? Uno agarra el diccionario normal, el español, y muchas de esas palabras están muy lejos del original, en la cual, siguiendo su contexto histórico, cultural, nos puede enseñar mucho más. La palabra casa originalmente se escribe oikos en el idioma griego. Cuando uno va al Nuevo Testamento, todo el Nuevo Testamento fue escrito en el idioma griego. Y se utiliza la palabra oikos. Tal es así que hay en nuestro país algunas fundaciones con ese nombre, oikos. Bueno, ¿qué significa oikos? Bueno, vamos a decirlo. Significa casa, significa familia, significa personas que viven dentro de una casa, personas que son parte de tu núcleo familiar, personas que viven bajo tu autoridad. Entonces no nos referimos a un espacio físico, sino más bien al grupo de personas que conforman ese núcleo familiar. Podríamos decir como el último significado, algo de pared, de material. Muy bien. Pero de allí la esencia de casa es la familia y es los que habitan en un lugar. Amén. ¿Ok? Nosotros tenemos a veces un concepto, ¿verdad? Y por favor, creo yo que este programa no es para discrepar con nadie. Yo no quiero que nadie sienta que yo vengo a polemizar. Pero escucha esto. Si mi familia, nosotros los ecuatorianos o los latinos, decimos, mi familia es la familia tal. Vive en Estados Unidos, le seguimos llamando mi familia porque es nuestra cultura. Pero a la luz de la Biblia, mi familia es lo que están en mi casa. Ya, muy bien. Por eso dijo el apóstol Pablo que la iglesia es la familia. Por eso Jacob vio y llamó esto es casa de Dios y puerta del cielo. Amén. Un concepto, vuelvo a repetir, yo no estoy diciendo que no le llame familia, que no son tus tíos, no, yo no estoy diciendo eso. Lo que estoy diciendo es que en nuestro concepto tenemos todavía que mi familia es alguien que vive bien lejos, a 10 horas de avión, 24 horas lejos. No, a la luz de la Biblia, si yo vivo en un lugar y ese lugar donde yo vivo es casa, oikos, esa es mi familia. Amén, muy bien. Entonces en esta noche, cuando hablamos de edificando nuestra casa, estamos hablando de ese grupo de personas que forman parte de mi núcleo familiar. Correcto. Que no están en el exterior, sino que están aquí conmigo. Muy bien. Pastor, normalmente los arquitectos, antes de hacer una edificación, de hacer una construcción, deben de lanzar fundamentos, ¿verdad? Para que esa estructura que ellos van a levantar pueda mantenerse sólida. A la luz de la palabra del Señor, ¿cuáles son los principios que nosotros debemos utilizar para poder edificar nuestra casa? Muy interesante esto. Me hace acordar, su pregunta me hace acordar a las palabras del apóstol Pablo cuando él dice que algunos edifican con oro, otros edifican con plata,
otros edifican con madera, otros edifican con heno. Dice que al principio, tanto el que edifica con heno, como el que edifica con madera, como el que edifica con oro, dice que ambos tienen casa, o construyen o edifican. Que aparentemente el que construyó con oro, que es más caro, se ve como alguien que perdió su tiempo, porque también el que construyó con heno también tiene su casa. Pero Pablo dice que cuando llegue la hora de la prueba, se sabrá quién edificó bien. Escuchen, al momento de la prueba se sabe quién edificó bien. Y el mismo Pablo dice, el que edificó con oro, dice que saldrá más valioso, porque al oro cuando se lo mete a fuego, dice que adquiere más valor, pero el heno desaparece inmediatamente. Ahora recuerde lo que dijo Jesús, dijo, muchos construirán en arena y otros construirán sobre la roca, indicando lo siguiente, que hay dos formas, por ahora yo digo dos formas, a lo mejor haya más, pero vamos a usar dos formas en este programa, que una casa se debe edificar. Número uno, edificamos con los principios bíblicos. Una casa o un oikos debe ser edificado con los principios bíblicos, no con nuestras experiencias, no con nuestra cultura. Hay mucha gente, mi querida hermana, que son más ecuatorianos que cristianos, son más quiteños que cristianos, son más guayaquileños que cristianos, cuando yo debo ser más cristiano que mi nacionalidad. Y no somos gente antinacionalistas. Amamos nuestro país, queremos Amén. Nuestra ciudad, pero somos más cristianos que cualquier otra cosa. Entonces, yo no puedo edificar una casa con experiencia, sino a la luz de la palabra del Señor, sus principios. Y número dos, yo edifico mi casa como edificaban o edificaron las familias de la Biblia. Para eso yo tengo que ir y mirar cómo vivió, cómo edificó Abraham, cómo edificó Isaac, cómo vivió Jacob, cómo vivió David, cómo vivió Salomón, cómo vivió el apóstol Pedro, cómo vivió todos los hombres de Dios. Entonces yo agarro la vida de ellos y yo puedo decir, estas cosas no puedo hacer o esto sí puedo hacer. Amén, gloria a Dios. Y pastor, más adelante nosotros vamos a estar desarrollando cada uno de estos aspectos para que nuestros amigos sepan a la luz de la palabra del Señor qué significaría edificar en la arena y qué significaría edificar en la roca. Lo vamos a hacer con ejemplos bíblicos, pero en estos momentos, pastor, nos vamos a ir con una primera pregunta que hemos realizado al público, que es la siguiente. Amigo, amiga, ¿usted con qué principios ha edificado su casa? Pastor, veamos qué fue lo que nos respondieron nuestros amigos y luego regresamos desarrollando este tema. Veamos el video. Bueno, el principio principal con el que mis padres han fundamentado su casa y por ende esa enseñanza ha sido dada a mí como hija es la fe, el amor, el respeto a los padres. Son fundamentos principales, son principios con los cuales se acrecienta un hogar, se acrecientan las bases de una casa. Pienso yo que eso es lo que mis padres me han enseñado, mi familia me ha enseñado, mi madre, que es mi ejemplo, me ha enseñado. La fe hacia nuestro Señor, el amor y el respeto más que nada. Bueno, mi casa he edificado de acuerdo al ejemplo que nos han dado nuestros abuelos, nuestros padres, el ejemplo, y hemos edificado con mucho amor, con mucho respeto, más que todo con el amor a Dios y el temor a Dios también. Primero edifiqué mi casa con el principios, con los conocimientos, el respeto, el amor que siempre fundó mi madre, porque siempre fui criada, guiada por mi madre, y ella me hacía pues siempre creer que existía un Dios, y bajo esa creencia yo edifiqué mi casa, mi hogar, pero siempre tambaleaba, porque aún no lo conocía, pero cuando ya lo conocí, ya supe que Él realmente existía, ¿no? Entonces edifiqué mi casa en una roca fuerte, donde Él se encuentra, donde hay amor, hay respeto y hay todo, fe, y mis hijos están caminando muy bien.
Muy valiosas, como siempre, las opiniones del público, y nosotros continuamos con el pastor Segundo Cuenca, que en esta noche nos está acompañando tratando el tema edificando nuestra casa. Pastor, cuando nosotros vamos a visitar a un familiar, la gente nos atiende a nosotros de una manera privilegiada, no quiere que toquemos nada, nos sirven a la mesa. Este tipo de conductas o de comportamientos ¿se adapta a lo que es el Oikos o es diferente? Está bien como ecuatorianos. Está bien como una conducta ecuatoriana. O sea, el tener una cultura no es mala. Hay cosas que son muy buenas de la cultura, pero hay cosas que por muy buenas que sean, a veces no van de apego a la palabra del Señor. No es mi deseo de ninguna manera sacar una nueva doctrina, ese no es el punto. Pero sí, gracias por tu pregunta y lo voy a explicar un poquito. El oikos siempre se maneja con un oikos déspotes. No hay oikos si no hay un oikos déspotes. ¿Qué significa esta palabrita que le agregamos? Significa el líder de la casa. Muy bien. O el padre de la casa. Entonces, mire lo que digo, el líder de la casa, el padre de la casa. El oikos déspotes era quien mandaba en la casa. El sacerdote puesto por Dios. Si quiere llamarlo así, no hay ningún problema. Si lo entendemos así, ok. Él era la autoridad en la casa. Entonces, cuando una persona llegaba al oikos, tenían que someterse al oikos déspotes. A la autoridad. A la autoridad. Del jefe de casa. Y no era que el oikos déspotes obligaba, sino que la persona sabía, bajo una cultura, sabía que cuando iba a una casa y entraba un oikos, se ponía al servicio. Nosotros somos todo lo contrario. Yo soy visita, yo no lavo los platos, yo no hago esto, yo soy visita. A ver, sí está bien, yo estoy diciendo que no haga visita y que no sea así. En nuestra cultura ecuatoriana lo aceptamos. Pero si vamos un poquito al término, la persona que llegaba a una casa se convertía en un servidor. Muy bien, pastor, con esta nota muy particular acerca de lo que significa el oikos, nos vamos a ir en estos momentos a una primera pausa, pero cuando regresemos nosotros estaremos profundizando más acerca de este tema. Así que amigos, sigan en nuestra sintonía porque esto es Senda de Vida. Jehová es mi pastor, nada me faltará. Ya estamos de regreso con más de su programa Senda de Vida y con el pastor Segundo Cuenca que nos está acompañando en esta noche. Recuerda que el tema que estamos desarrollando es edificando nuestra casa. Pastor, muy interesante el tema que venimos abordando y quisiera que nos indique si a la luz de la palabra del Señor, pastor, existe algún pasaje bíblico en donde haya habido algún hombre que haya edificado su casa en base a los principios bíblicos. Bueno, en realidad hay muchos. Tenemos que hablar desde Génesis. Uno para poder hacer más didáctica y explicativa. Por supuesto. Mira, puede abrir su Biblia, los que tienen y los que no, pues óiganlo rápido. Está en Lucas 15. Lucas 15 del verso 11 en adelante. Usted puede encontrar una parábola muy conocida llamada la parábola del hijo pródigo. Vamos a resaltar rapidito algunos puntos para relacionar con lo del oikos y lo del oikos déspotes, ¿ok? Muy bien. A ver, hablemos rapidito. La Biblia dice en este pasaje que había un hombre
que tenía 2 hijos. Es interesante que en todo el pasaje no se menciona a la mamá. Con todo el respeto, escucha lo que le voy a decir. Cuando el oikos déspote aparece, él es la figura. La autoridad. Es la autoridad. Y es interesante que en este pasaje, donde es el más conocido casi de toda la iglesia, solo se menciona al papá y los 2 hijos. No se menciona a la mamá de No se la menciona. ¿Por qué? Dejemos la subjetividad de cada predicador, ¿por qué no la menciona? Pero ok, vayámonos acá al punto. ¿Qué es lo que le sucedió al hijo menor? No le gustó su oikos, no le gustó las reglas del oikos déspotes. No le gustó la autoridad de su padre. No le gustó la autoridad de su oikos déspote, de su autoridad de su papá. ¿Y qué es lo que ocurrió? Prefirió irse a otro oikos, parecido a lo que los muchachos hoy son. No les gustan las reglas del papá, no les gustan las reglas de la mamá. Levántate temprano. Levántate temprano, anda a estudiar, no tengas con esos amigos, no tengas ese enamorado, no hagas lo de acá. ¿Y sabes lo que pasa? Como no quieren someterse al oikos déspote de la casa, lo está esperando la abuela, el tío, la tía, la madrina, que es otro oikos, pero no un oikos déspote. Porque si fuera un oikos déspote, el muchacho no tendría a dónde ir, porque diría, si yo me voy donde mi tío a vivir, mi tío también es igualito que mi papá. Si yo me voy donde mi abuelo, también lo mismo. No, se supone que los oikos déspotes tienen las mismas reglas y tienen los mismos patrones de conducta. ¿Qué es lo que encontró el hijo pródigo? No le gustó el oikos de su casa, no le gustó la autoridad de su casa, por eso lea bien la Biblia y dice que yéndose muy lejos. Mire, ¿por qué no quería estar cerca de su papá y por qué tenía que irse tan lejos? Porque lastimosamente a muchos padres buenos les toca hijos malos y a muchos padres malos les toca buenos hijos, el misterio de la vida. Pastor, algo que quería resaltar aquí, este hombre de la parábola que el Señor nos narra, era un hombre de Dios, era un hombre que tiró buenos cimientos en su hogar. Por supuesto que sí. Pero ¿cómo así a un hombre bueno le sale un hijo malo y a hombres malos muchas veces hijos buenos? Yo le escuché una vez a mi padre espiritual, el apóstol Nahum Rosario, que él decía, por la explicación de por qué a la gente buena le sucede cosas malas, por lo mismo que son buenos. Por lo mismo que son buenos, porque solo la gente buena sí, con ese carácter, pueden soportar, entender y amar a veces este tipo de hijos. Muy bien, entonces pastor, ¿qué pasó con este hijo después de que se fue tan lejos? Mire lo que pasó. Él hizo un cambio de oikos, no le gustó la regla, no le gustó la forma y dice se fue muy lejos. Este muchacho no quería ser encontrado. Hay hijos que se van, pero están esperando que el papá lo vaya a buscar porque se cambian a la vuelta de la casa. Este muchacho se fue tan lejos que no quería ser encontrado. Pero ¿qué es lo que ocurrió? ¿Qué es lo que ocurrió? A lo que cambió de oikos, resulta que su vida se degradó, su vida la desperdició. Interesante que el papá nunca salió a buscarlo. Estuvo sí esperándolo que regrese, pero no salió. Por supuesto. Ahora, debemos entender un poquito bíblicamente y vamos a ver si hay un poquito de espacio al final para poder ampliarlo mejor. Dice que el papá lo esperaba. Y esa palabra esperar es la palabra que aparece en el hebreo cuando dice lo que esperan en Jehová nueva fuerza tendrán. La palabra esperar no es lo que yo hago ahorita así. La palabra esperar en el hebreo quiere decir que se entreteje. Hay un entretejido, se entreteje, habla de tejer, esperar. Indica que el papá no se tiró a dormir, él se entretejió con Dios. Puso su confianza en que Dios lo iba a realizar. Él sabía que él era el oikos déspote de su casa. Mire mi querida hermana, vea, yo no sé cómo serán los televidentes que me ven, pero hay padres que cuando sus hijos le dicen me largo de la casa, se le arrodillan al hijo para que no se vayan. Los hijos le condicionan al papá. Si tú quieres que yo me quede, tú tienes que aceptar mi novio, mi marido, mi amante, tienes que aceptar. Y el papá, está bien, mijito, está bien. Especialmente no te las mamás. ¿Te das cuenta? Eso no es un oikos déspotes. Por Dios. Aquí vemos un hombre que él se paró bien parado y él dijo, ¿usted se quiere ir?
tenga todo lo que le Le corresponde. ayudo a hacer la maleta. Pero yo sé que regresarás. Esa es la diferencia. Mire, ¿sabe lo que nos enseña el oicodéspotes? En este caso el papá del hijo pródigo. Que él nunca rompió el puente que prohibía el retorno de su hijo. Porque los verdaderos líderes de casa saben que sus hijos siempre volverán el día en que se rebelen o se pongan malcriados. Nunca rompen el puente de retorno. Eso es lo que lo hace a él un líder. No es un sargento, no es un dictador, no es un machista. Es un hombre, por eso la palabra oicodéspotes, líder, el sacerdote de la casa, el que cuida, el que dirige. Vuelvo a repetir, él no salió atrás de su hijo rogándole y buscándolo. Él se quedó esperando en Dios, orando. Y cuando regresó, lo perdonó. ¿Sabe por qué muchos hijos no regresan a casa? No tanto porque no quieren regresar. Yo les voy a decir de esta manera, como hace un rato usted dijo, una forma didáctica. A todo padre le llega la hora de dar el examen de cómo fundamentó su casa. Lo que decíamos, la prueba al principio. Sí. Muy bien, pastor, en estos momentos, antes de que continuemos desarrollando este tema, nos vamos a ir con una siguiente pregunta que hemos realizado al público y es la siguiente. ¿Cuál es el fundamento principal en su familia? Pastor, veamos qué fue lo que nos respondieron nuestros amigos y luego regresamos con más de Senda de Vida. Veamos el video. El fundamento principal de mi familia. Mi mamá es una mujer de fe. Mi padre es un hombre que se da mucho a lo que mamá también da. Entonces yo creo que el fundamento principal dentro de mi familia es la fe y el amor. El fundamento principal de mi familia es el respeto, mucho respeto, la obediencia. Se les ha inculcado mucho el temor a Dios, el amor a Dios y el respeto a los padres, el respeto a los mayores, también la obediencia. Bueno, nosotros después de haber escuchado las opiniones del público, continuamos desarrollando el tema en esta noche, que es edificando nuestra casa. Pastor, hemos abordado acerca del oikos, ¿verdad? Usted nos ha enseñado qué es esto del oikos déspote. Entonces queríamos saber cómo un padre de familia prepara a sus hijos para que ellos se puedan enfrentar a la vida, a la luz de la palabra del Señor, por supuesto. Mira, hay una palabrita que hace un momento lo mencioné, y creo que es vitalmente importante para las personas que nos están viendo. Es la palabra esperar. La palabra esperar, como hace un momento dije, no es alguien que se pone estático. Es como cuando aparece la palabra en la Biblia, cuando Dios le dijo a Moisés, está quietos. Entonces la gente dice, no. Es la palabra esperar. Es la palabra donde yo me entretejo con Dios. El mayor fundamento que un papá pone sobre sus hijos es la oración. Un papá tiene que sacar tiempo para estar con sus hijos, para orar con sus hijos. Para tener ese tiempo devocional para con tener, ellos. Anteriormente se llamaba el altar familiar. Hoy ya la gente no sabe qué es altar. La mayor parte de cristianos hoy no saben. Pero ok, ese tiempo de entretejimiento es cuando yo espero en Dios, donde yo oro con Él. La mejor manera de proteger su oikos es en oración. Y cuando vengan las tormentas, vengan las pruebas, venga la adversidad, porque no hay oikos que no sea afectado por una tormenta. Pero cuando venga el oikos, cuando venga la tormenta, el oicodéspotes habrá hecho un buen trabajo de fundamentar la casa sobre la roca, de fundamentarla en oración, de enseñarle al hijo que hay que orar, de enseñarle a sus hijos que hay que buscar a Dios, de enseñarle a sus hijos que hay que temer a Dios, de enseñarle a nuestros hijos los principios bíblicos. Termino con esto. Yo sé que a veces uno es, como dicen en mi iglesia, cansón, en el sentido de darle y darle y repite y repite. Recuerda lo que Dios le dijo a Moisés. Y estas palabras las repetirás a tus hijos, al acostarse, al levantarte, al bañarte, al comer, en la calle, en la entrada, en la salida, en la escuela, en el colegio, la universidad, te la pondrás en el frente, te la pondrás en la mano, te la pondrás hasta en el baño cuando estés allí. ¿Qué le dijo? Jehová uno solo es. Uno solo es. Y Él amarás con toda tu fuerza, con todo tu corazón. Indicando que a los hijos no se les habla una sola vez.
A los hijos se les habla hasta que aprendan, no una sola vez. No, yo ya le hablé una vez, no, hasta que aprendan, hasta que aprendan. Así que establezca sus fundamentos de oikos, orando, teniendo comunión con Dios, pero también enseñándole la palabra de Dios día tras día. Sé que cuando vengan las tormentas, tu oikos va a resistir. Pastor, ¿qué consejo usted le puede dar a los amigos que nos están viendo en estos momentos y que quizás han vivido alejados de los principios de Dios? ¿Cómo ellos pueden hacer para empezar a hacer de la palabra de Dios ese fundamento en su hogar? Es interesante que la iglesia es un oikos. Y muchos, por no decir que todos los amigos que no están con Jesús, se han ido bien lejos de la casa de Dios. Hagan lo que el hijo pródigo hizo. Vuelvan a casa. Vuelvan a la casa de Dios. El apóstol Pablo decía que la iglesia era la familia de Dios. Lo mejor que deben hacer es regresen a Dios. Yo le digo a la gente cuando predico en mi iglesia, yo le digo, ¿qué mal te ha hecho Dios? Te peleaste con un hermano, a lo mejor te hizo mal alguna persona, pero Dios nunca te haría daño. Vuelve a casa, es mi mayor consejo. Muy bien, entonces a todos aquellos amigos que se han alejado de sus casas, de sus oikos y se han peleado con esa autoridad paternal, es momento de que vuelvan a casa. Amigos, nos vamos en estos momentos a una pausa, pero enseguida regresamos con la parte final de este programa. Siga en nuestra sintonía, esto es Senda de Vida. Ya estamos de regreso con más de su programa Senda de Vida en compañía del pastor Segundo Cuenca de la Iglesia Maranata. Pastor, muchísimas gracias por habernos acompañado en este programa, pero antes de despedirnos quisiéramos saber qué actividades va a desarrollar la iglesia para este mes o para el mes que viene, para que nuestros amigos puedan estar al tanto. Bueno, gracias a Dios que cada año estamos teniendo la visita de la esposa del apóstol Nahum Rosario. Este año no es la excepción. Y la tendremos el próximo mes, en el mes de agosto, el día 13, 14 y 15, donde se estará hablando un congreso para mujeres, especialmente hablando del libro de Esther. Así que está abierto, es totalmente gratis, no hay costo, no hay un valor que hemos puesto. Así que venga y disfrute de esta conferencia dictada por la pastora Minerva Rosario desde Panamá. Viene con la gracia de Dios, ellos tienen su iglesia ahora ya que se llama el Centro Internacional Maranata, así que no se olvide, 13, 14 y 15 en las noches del mes de agosto. Sí. Muy bien, pastor, ¿y algún número de teléfono para que los amigos puedan comunicarse? Para mayor información puede llamar a la oficina del Ministerio Maranata, el 240-2728. Se lo repito, 240-2728 o escríbanos por favor a los correos electrónicos que aparecen aquí abajo en la pantalla. Muchas gracias. Pastor, muchísimas gracias por habernos acompañado en Senda de Vida en esta noche. Gracias por su participación. El gusto es mío. Para Senda de Vida siempre es un privilegio contar con su presencia. Amigos, gracias por habernos acompañado. Les recuerdo que este programa llegó a ustedes gracias a la producción de Ava Exclusive Production, dirigido por el licenciado y máster en comunicaciones Manuel Lázaro. Nos vemos en un próximo programa, si Dios así lo permite. Bendiciones. Santo es el Señor,